Muchísimas gracias, María José, por la invitación en primer lugar y por la presentación tan cariñosa que has hecho. Muchas gracias al rector, a don Antonio Martinón, por estar aquí presente, y también al director de la escuela, don Ernesto Pereda. Muy brevemente, se ha hablado, el propio rector ha hablado de investigación e innovación. Esto es un cambio importante, el hecho de que en lo que tradicionalmente se ha llamado I+D, investigación y desarrollo, ahora se sigue llamando I+D, pero se le ha introducido la I pequeña, la innovación, e incluso la Unión Europea con su Union Innovation 2020, que precisamente, como decía María José Guerra, su objetivo consiste en solucionar lo que se llama la paradoja europea, es decir, que Europa es fuerte en investigación y en generación de conocimiento, pero no así en innovación. Y esto se constató en el año 2005, en el informe AJO, en donde en la Agenda de Lisboa de la Unión Europea en el año 2000, el objetivo genérico era ser líderes en la sociedad del conocimiento, y por lo tanto todo estaba orientado al conocimiento. Todo, en fin, el motor, me refiero, de la estrategia europea era la sociedad europea del conocimiento. Entonces, en la evaluación, y de paso lo digo, la Unión Europea tiene muchos defectos, pero tiene una virtud, y es que evalúa sus propios programas, cosa que en España no se hace. O sea, entonces, ni siquiera en el País Vasco se hace, llevamos años diciéndolo, o sea, pero tampoco nos hacen caso, porque claro, evaluar un programa de ciencia, tecnología e innovación, sin más, o sea, otros muchos exactamente igual. Hay que evaluar los programas públicos, no solo a las personas, está muy bien evaluar a las personas, pero a los programas públicos también hay que evaluarlos. Hay gente que sabe evaluar programas, y no me refiero a evaluar programas de doctorado, que también, o sea, sino programas de investigación, programas de una comunidad autónoma, programas de un país de investigación e innovación, como se llama ahora. Desde el año 2014, el Parlamento español, aprobó por unanimidad la estrategia española de investigación e innovación. Con lo cual, esto es novedoso, porque es la primera vez que el término innovación aparece en un programa general, un programa estratégico del Gobierno de España, apoyado por unanimidad por todas las fuerzas políticas. Bien, entonces esto ya muestra, esto viene, claramente, digamos, promovido desde la Unión Europea, precisamente, como digo, porque el informe AJO del 2005 mostró que el liderazgo en la sociedad del conocimiento de la Unión Europea no se lograría para el 2010, e incluso se bajaría igual un peldaño o dos en la clasificación de las sociedades del conocimiento a nivel global. Y precisamente era por la escasa capacidad innovadora que tenía en su conjunto la Unión Europea. Entonces, en ese momento, siendo buenos en investigación, y es muy importante la investigación, ciertamente, pero los países europeos son peores que otros, peores que Estados Unidos, peores que Japón, peores que China ya también, peores incluso que algunos otros de los BRICS, de los países emergentes. Entonces, con lo cual, la Unión Europea, en términos relativos, en donde de verdad, se jugaba la batalla competitiva a nivel global, en el ámbito del conocimiento, claro, en conocimiento, en investigación básica, en papers, en premios Nobel, etcétera, pues muy bien, la Unión Europea lidera, pero en cambio ese conocimiento no se transfiere, no genera innovaciones, y entonces toda la estrategia en la que estamos, del Horizonte 2020, la Union Innovation 2020, va orientada a potenciar la innovación en la Unión Europea. Y como resultado de eso, pues el Parlamento español aprobó en el 2014, ya lo había aprobado antes, en el 2011 en tiempos de Zapatero, pero con el nuevo gobierno de Rajoy se volvió a aprobar, se introducieron algunas pequeñas modificaciones, pero vamos, muy escasas. Y subrayo esto, digamos, para tener un poco el contexto global y por qué entonces hay que seguir insistiendo en la importancia de la investigación científica, pero hay que también comenzar a preocuparse por la innovación, incluso, y no es un reproche en absoluto, sino que es una invitación muy amistosa, también desde las escuelas de doctorado y estudios de posgrado. O sea,
Digamos, hay otro comentario previo que quería hacer, suscitado por las dos intervenciones en el acto inaugural, y es que muchos científicos, es lo habitual además, tienden a identificar a la ciencia con la investigación. Yo en mi caso, ya en eso sí soy he sido bastante precursor. Desde el año 92 critiqué esta tesis, o sea, hablé de los 4 contextos de la investigación científica. Uno es el contexto de investigación, que es muy importante. Otro es el contexto de evaluación, o sea, del cual se va a hablar esta tarde, o sea, vamos, de los impactos, etcétera, las múltiples formas de evaluación, incluido la evaluación de los programas y no solo de las personas, insisto en ello. O sea, bien, luego otro era el contexto de educación o aprendizaje, como se quiera llamar, y luego el contexto ya de aplicación. Dentro del contexto de aprendizaje o de educación se incluía yo en aquel tiempo ya la difusión o comunicación de la ciencia, o sea, digamos, el conocimiento científico en interrelación, no solo transferido, sino en interrelación con la sociedad, entendido, como diría José Antonio López Cerezo, entendido desde una perspectiva participativa de la sociedad en las políticas de conocimiento científico. Y bueno, digamos, el cuarto contexto era ya la aplicación del conocimiento a la generación de tecnologías, a los desarrollos tecnológicos y, en último término, a la innovación. O sea, entonces, no voy a anticipar las cuestiones de la tecnociencia, que serán del debate luego en la mesa redonda, pero sí es cierto que la aparición de las tecnociencias a finales del siglo, vamos, en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo ahora, en el siglo XXI, en donde ya la tecnociencia es la mainstream, claramente, ¿no? Entonces, diríamos, la tecnociencia está caracterizada conceptualmente hablando, filosóficamente hablando, porque no trata de generar tanto conocimiento. El objetivo de la ciencia es generar conocimiento, conocimiento válido, bien entendido, conocimiento útil, en el caso de la ingeniería, sino que la tecnociencia le interesa mucho el conocimiento, pero el conocimiento no es más que un medio para un fin, y el fin es la innovación. Entonces, claro, este cambio de valores, eso tiene que ver con lo de la Agenda Europea de Lisboa del año 2000, y el giro de la Unión Europea hacia la innovación sin renunciar al conocimiento ni a la investigación. Entonces, esto da lugar a que ya se hable de investigación e innovación. Y por eso mi ánimo a que las escuelas de doctorado, aparte de promover la investigación, y es su función y para eso han sido creadas, deben de comenzar a plantearse también que promover la innovación, que se debe hacer y se puede hacer. Bien, entonces, dicho esto, yo, como llevo ya 10 años dedicado a las innovaciones tecnológicas, perdón, a los estudios de innovación, incluso ya me he animado a hacer filosofía de la innovación, que es algo que no existe todavía. Y bueno, después de haber hecho filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología, pues pasar a hacer filosofía de la innovación fue un desafío que surgió en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuando yo estaba allí, y es lo que he hecho en Ikerbasque. O sea, yo ya llevo 10 años en Ikerbasque, dedicado casi exclusivamente a los estudios de innovación y estudios sociales de innovación, innovación social, desde la perspectiva CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es en donde yo he hecho la filosofía de la tecnología en colaboración con muchos colegas en esta misma universidad, Amparo Gómez, el propio José Manuel de Cózar, a quien acabo de saludar, y muchos más. Bien, entonces, quiero decir con ello que el hablar de innovación, dicho en términos orteguianos, es el tema de nuestro tiempo, es el tema de nuestro tiempo. Tecnociencia y conocimiento también, pero la innovación es importantísima, y entonces la gente que nos dedicamos a las humanidades y las ciencias sociales, pues hemos de reflexionar sobre la innovación, y en el caso de los que hacemos algo de filosofía, pues hay que conceptualizar la innovación, o sea, conceptualizar como mínimo, en lugar de tener ideas felices sobre qué es la innovación y pensar que todo lo nuevo es innovador, falso, no todo lo nuevo es innovador, ni muchísimo menos. Hay que distinguir entre novedad e innovación, entre cambio e innovación, entre invención e innovación. Hay que trabajar los conceptos, o sea, y eso es un poco lo que voy a plantear hoy, y por eso el resultado final en este libro que María José ha mencionado, El arte de innovar,
En realidad esto yo ya lo publiqué en inglés hace 3 años, pero no por publicar en inglés a uno le hacen caso. O sea, vamos, digamos, uno publica en inglés y bueno, pues digamos, desaparece sin problema ninguno. ¿Por qué? Porque no está en los lobbies. O sea, es decir, no es la lengua, sino los lobbies que controlan el poder de las lenguas, los que controlan las revistas de alto impacto, etcétera, etcétera, los que generan, digamos, el que los investigadores aparezcan en las revistas de impacto. Bueno, bien, dicho esto de pasada, digamos que el tema de la filosofía de la innovación pues es un tema de mucho futuro y en general los estudios humanísticos y sociales de innovación. Entonces esta es la propuesta, la teoría de la innovación, de la cual voy a hablar muy rápidamente, surge como innovación tecnológica, la hacen los economistas, o sea, los economistas a quienes voy a citar brevemente. Voy a ir rápido proyectando las hojas de la presentación, pero entonces en un segundo momento entra, no digo en crisis, pero sí es cuestionada, y con razón, el modelo lineal en estudios de innovación, y esto cuya gran encarnación es el Manual de Oslo de la OCDE. Esto sucede pues por el año 2004, 2005 más o menos, justo cuando sale la tercera edición de ese manual de Oslo. Entonces surgen otras conceptualizaciones, surgen no desde la filosofía ni desde las humanidades, o sea, la filosofía y las humanidades está dedicada pues a sus textos sagrados, o sea, nos dedicamos a cultivar a Kant, los filósofos quiero decir, a Aristóteles, a Kant, yo mismo a Leibniz. Esto nos produce un placer inconmensurable y vivimos felices en nuestra torre de marfil, ¿no? Entonces, pero si uno se arriesga, aude, ¿no? Era el lema de la escuela de doctorado, se arriesga a saber, se arriesga a intentar conocer, a investigar, pues tiene que ocuparse de los grandes desafíos de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, como el gran desafío de nuestro tiempo es la innovación, voy a hacer un recorrido rápido sobre los distintos conceptos de innovación. Hablaré de mi propia propuesta conceptual en el libro que María José Guerra acaba de mencionar. Y bueno, y voy a ir muy rápido y sin comentar propiamente, iré proyectando o comentaré muy poco cada una de las hojas para que ustedes vayan leyendo. Esta es la definición canónica de innovación que sigue siendo válida, o sea, sigue siendo válida, y sin embargo esto está en la tesis doctoral, ya que estoy en una escuela de doctorado. Esto es la tesis doctoral de Schumpeter en 1912, o sea, en alemán. Nadie le hizo caso, claro, bueno, pero no le hicieron caso. Le hicieron caso los alemanes. Él llegó a ser ministro de Economía en el gobierno austríaco, ¿no? Y entonces tuvo que emigrar cuando los nazis invaden Austria y entonces, digamos, cuando se va a Estados Unidos y traduce al inglés su tesis doctoral, que es esto que aparece en 1934, la teoría de Theory of Economic Development. Entonces es cuando el pensamiento de Schumpeter comienza a ser conocido. Vale. Entonces, no voy a comentar esto. Surge el modelo schumpeteriano en estudios de innovación, cuyas ideas básicas están puestas ahí. A mí la primera me interesó siempre extraordinariamente. La innovación es creativa y destructiva a la vez. Entonces en esto voy a ser muy simplificador, si se quiere, un poquito radical. Voy a decir, a mí si una innovación se me habla, incluida la innovación social, si no es destructiva, no me interesa. O sea, no me interesa, me refiero conceptualmente, filosóficamente, no me voy a ocupar de ella. O sea, otros se ocuparán de ella. Las innovaciones acumulativas no son mi preocupación. Me interesan más las revoluciones científicas o también las revoluciones tecnológicas, o sea, digamos, los grandes cambios en los distintos ámbitos. Esos son las innovaciones disruptivas. ¿Por qué? Porque crean y destruyen. Crean y destruyen. Esto está en Marx, está en Nietzsche y está en Sombart, que fue un gran economista, un gran teórico del capitalismo, del cual Schumpeter aprendió lo de la destrucción creativa y la aplicó a su teoría del desenvolvimiento, no desarrollo, en realidad el término es desenvolvimiento en alemán, desenvolvimiento económico, y dice que la innovación no solo es la esencia del capitalismo, que esto es una tesis novedosa, o sea, es decir, frente a Marx,
de quien habló Schumpeter muy elogiosamente en su libro de Capitalismo, Socialismo y Democracia, pero viene a decir, simplificando mucho, que Marx se equivocó al pensar que la base del capitalismo está en la fuerza del trabajo y en la explotación de la fuerza del trabajo por parte de los empresarios y de los capitalistas. Schumpeter dice, la singularidad del capitalismo en tanto sistema económico es precisamente la innovación. Los emprendedores innovadores, es una teoría completamente romántica de lo que es la innovación y el capitalismo, pues heredada efectivamente pues de Nietzsche en concreto y de Sombart, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, muy interesante, el paradigma este no triunfó en el momento en que se lanza en el 1934 en los Estados Unidos de América. Schumpeter tiene mucho prestigio como historiador de la economía, pero a partir de los años 80, cuando surge propiamente lo que otros llamamos tecnociencia, en ese momento Schumpeter pasa a ser el gran gurú del pensamiento económico. Y efectivamente, el motor de la economía capitalista, por supuesto, es la innovación, ¿no? Y entonces, precisamente, a partir de ese momento se produce un enorme giro en Estados Unidos, en primer lugar, y a continuación en otros países, hacia la innovación. Schumpeter distinguió, bueno, y dicho esto, Schumpeter se opuso siempre al concepto neoliberal de equilibrio, o sea, a la teoría del equilibrio económico. Y esa es la teoría de Schumpeter. O sea, el innovador siempre rompe el equilibrio de los mercados. O sea, entonces, por lo tanto, digamos, esta faceta desequilibrante de la innovación, esto es la destrucción creativa y es un poco lo que llama la atención en el pensamiento de Schumpeter, independientemente, ya digo, de su romanticismo de finales del siglo XIX. Bien, él distinguió muy claramente entre invención e innovación, no voy a intervenir en ello. Él dijo que quien innova son los empresarios. Si alguien piensa que un científico innova, no tiene ni idea. Tiene que aprender más de lo que es la innovación. O sea, los científicos no innovan jamás, o sea, jamás. Descubren o proponen nuevas teorías, nuevos hechos, etcétera, incluso nuevos métodos, ¿no? Pero eso no es innovación. Según Schumpeter, solo se innova en los mercados y solo innovan las empresas. Bien. Entonces, pongo aquí unas citas mientras sigo avanzando. El pensamiento de Schumpeter, digamos, desaparece de la mainstream de la teoría económica y vuelve a aparecer hacia los años 80 y en concreto pasa a ser un autor canónico en el año 1992 con los neo-schumpeterianos, con Lundvall y Nelson y con los teóricos de lo que se llama Sistema Nacional de Innovación. Entonces estos modifican a Schumpeter, le corrigen diciendo no innovan los empresarios, sino que la innovación emerge, surge, diríamos, en sistemas complejos, en un sistema nacional o regional de innovación, siempre que tenga suficiente complejidad. O sea, si esto en el País Vasco, por ejemplo, esto lo conocemos bien. O sea, digamos, hay una complejidad en el sistema industrial vasco, en el sistema político no digamos, en la sociedad es un barullo absolutamente monumental, ¿no? Y las contradicciones son múltiples, ¿no? Pero en cualquier caso, en el momento en el cual, digamos, un sistema de I+D llega a un cierto nivel de complejidad, entonces puede generar innovaciones. Entonces esta es la teoría sistémica, o sea, no es algo emergente, una propiedad emergente dentro de la teoría general de sistemas, eso es la innovación. Bien, entonces, se me ha olvidado comentar a Rogers, la visión sociológica de Rogers, que es extremadamente interesante, en donde dice, bueno, está muy bien esto del empresario innovador de Schumpeter, pero sin difusión social de la innovación no hay innovación ninguna. Entonces, digamos, Rogers incorpora a la teoría económica pura y dura de Schumpeter, incorpora la dimensión social y ya, por lo tanto, ya vamos en camino de lo que luego se va a llamar innovación social. O sea, como la innovación, si no tiene difusión social, no es innovación, o sea, puede
en esta sala, Eulalia Pérez Cedeño y muchos más. Entonces, digamos, la idea era hacer ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, esto da pitiditos, no sé por qué, pero bueno, supongo que no le molestan a ustedes. Llega a la sociedad, que eso es el modelo lineal. Entonces, desde el modelo tetraédrico, muchas innovaciones surgen directamente de la sociedad, ¿no? Esto va a ser la innovación social, ¿no? Y exactamente igual, hay un montón de las tecnologías generan ciencia, y no solo la ciencia genera tecnología, es decir, hay una interacción entre los 4 polos en el modelo tetraédrico que está en el libro que Ander Gurruchaga y yo publicamos en Plaza y Valdés en el año 2012. Bueno. Vuelvo al modelo sistémico, que es el canon, o sea, entonces, diríamos, pues nada, lo leen ustedes y yo no lo comento, simplemente diré que ese modelo sistémico que ha sido creado en su origen para el sector manufacturero y se fue ampliando luego al sector servicios y posteriormente en el 2005, aparte de la innovación de producto y de proceso, se incorpora la innovación organizativa y la de marketing, la mercadotécnica. Diríamos, esto se adaptó luego, lo hicieron Mario Albornoz y sus colegas en Argentina, lo hicieron para los países latinoamericanos, o sea, digamos para el sur, ¿no?, que es el modelo de Oslo para los países del sur. Esto se hizo en el año 2000, el Manual de Bogotá, y luego los nórdicos, los países nórdicos, hicieron una cosa extraordinaria que, por supuesto, vamos, en España no ha llegado todavía, o por lo menos habrá 4 personas que conozcan este tema, a pesar de que está publicado desde el año 2011. Paso lo del Manual de Oslo. Hay otro momento importante, 2005, 2007, el NESTA, luego aparecerá. El NESTA es el principal centro a nivel internacional de estudios de innovación, National Endowment for Science, Technology and Arts. No lo creó el gobierno británico, es una entidad privada muy interesante y ha hecho grandes estudios, vamos, el elenco de estudios sobre innovación que ha hecho el NESTA son extraordinarios, ¿no? Bien, en el 2007 publica un informe que se llama Hidden Innovation, innovación oculta, que fue muy importante para nosotros, vamos, para nosotros me refiero, para nuestro centro de investigación de Social Innovation, Sinergia Social Innovation, en el sentido de que los estudios de innovación, tal y como los canoniza el Manual de Oslo, consiste en medir, y esto entonces ahora lo voy a proyectar brevemente, en medir los datos de innovación. O sea, el Manual de Oslo se dedica solo a obtener datos. Es un tecnoparadigma, no es un paradigma científico, sino que es un tecnoparadigma, porque además el título es extraordinario, se llama Manual de Oslo, se dice Guía para el uso y tratamiento de los datos sobre innovación. O sea, es decir que, y sin embargo es el gran paradigma de la innovación, o sea, el dominante internacionalmente. Y lo que dice, no se pregunta en absoluto qué es la innovación, o sea, esto es una pregunta irrelevante para ellos. Lo único que les preocupa es cómo se mide la innovación, o sea, son por lo tanto definiciones operacionales, dicho en términos de filosofía de la ciencia, ¿no? Bien, entonces, implementadas con sistemas de indicadores, y esto es el ABC hoy en día. Hoy en día tenemos sistemas de indicadores de todo, por ejemplo, tenemos sistemas de indicadores de los impactos de las publicaciones de revistas científicas. Entonces, por lo menos, no voy a decir en ciencia, pero en humanidades y ciencias sociales ya no hace falta leer nada, o sea, uno publica en una revista de impacto, entonces ya pasa a obtener el sexenio correspondiente y a tener los méritos, etcétera, etcétera, y ya no le lee nadie, porque como ya ha publicado en una
revista de impacto, ya está perfectamente justificada la valía de su producción, ¿no? Mientras que antiguamente el conocimiento, digamos, había que leerlo, había que aprender lo que el otro había dicho, incluso comentarlo, ¿no? Entonces en este momento ya no se comenta nada, se cita solo autor tal, año tal y punto, ¿eh? O sea, y esta es la práctica científica en la actualidad. Supongo que todas ustedes, sobre todo en la escuela de doctorado, esto es el ABC, digamos, de cómo hay que hacer una tesis doctoral hoy en día. No, en fin, lo digo en broma, bien entendido, ¿no? Yo les animo a leer poquitas cosas, hay que seleccionar muy bien lo que uno lee. Y bueno, dicho esto, paso a lo de la Hidden Innovation, vuelvo a la Hidden Innovation. ¿Qué sucede? Que este paradigma del manual de Oslo y su sistema de indicadores resulta que detecta algunas innovaciones, algunos procesos de innovación, pero otros no. Y esto lo muestra el Nesta en este informe célebre, en donde viene a decir al final que en realidad el dato es exagerado para mi gusto, pero bueno, lo cito como lo mencionaron ellos, los autores del informe. Solo el 7% de las innovaciones en el Reino Unido, que es un país altamente innovador, mucho más que España, desde luego, y que el País Vasco también, solo el 7% están basadas en la I+D. Entonces, claro, este dato era espectacular, o sea, fuera cierto o no, o sea, en cualquier caso, y el estudio estaba muy bien hecho, ¿no? Entonces mostraba también, luego cogía 6 sectores a título de ejemplo, el sector financiero. El sector financiero, las innovaciones no surgen en base a la investigación científica, sino surgen, o sea, quien innova es el broker, ¿no? El broker no llama al departamento de economía teórica a que le preparen el modelo para innovar. El broker está ahí en la práctica misma e innova, y se le ocurre un nuevo modo, digamos, de gestionar sus carteras de pedidos porque tiene que sobrevivir, frente a la dura competencia de los demás brokers, o sea, con lo cual la innovación en términos reales, en términos empíricos y no en términos ideales, la innovación es el modelo lineal, pero en términos empíricos, si se hacen de verdad estudios empíricos de innovación, resulta que la innovación surge según otro modelo, del cual voy a hablar a continuación, que es el modelo Dewey. El modelo Dewey estaba teorizado ya desde el año 92, pero no se aplicaba a los estudios de innovación. Se innova con la ciencia y la tecnología, sin duda, pero se innova sobre todo by doing, by using, by interacting. Entonces el modelo Dewey es importantísimo, y esto, claro, abre el panorama de otras formas de innovación, o sea, por ejemplo, de la innovación social. El público, los usuarios, al hacer, al usar y al interactuar, al usar sin más, al usar una tecnología, o sea, al usar en fin, esto, yo en cuanto he oído pitar ya veía yo que venía la catástrofe, ¿no? O sea, alguna catástrofe iba a venir, ¿no? Y esto es porque ya uno pues es un usuario, yo no sabía ni la causa científica ni nada, pero ha sucedido lo que más o menos se barruntaba, ¿no? Bien, entonces, el innovar haciendo, usando, interactuando amplía por completo el ámbito del concepto de innovación. Surge aplicado ese modelo el célebre éxito de Nonaka y Takeuchi con el modelo Toyota. El modelo Toyota consiste en decir que el conocimiento relevante para innovar no lo tienen ni los ingenieros ni los científicos del departamento de I+D, sino que lo tienen los trabajadores de la empresa. Entonces es un modelo informal, conocimiento tácito, en términos de Polanyi, y eso es lo que hay que gestionar, el modelo que tienen los trabajadores de la empresa. Idea extraordinaria, éxito total. Toyota arrasó en los Estados Unidos de América, y todavía las grandes compañías de automóviles no se han repuesto. La General Motors, la Chrysler, la mayor parte de ellas desaparecieron. Quien dice Toyota dice en general las marcas japonesas que aplicaron un modelo de gestión del conocimiento no basado en el modelo lineal, sino basado en el modelo de usuarios y de trabajadores. Un trabajador es un usuario, claro está. Un trabajador es un usuario, no sé, de las máquinas que hay en la empresa. Yo aquí mismo estoy siendo un usuario, digamos, de esta sala y de los servicios que la Universidad de La Laguna aporta. Bien. Bueno, entonces dejo estas cuestiones, voy a centrarme brevemente en la innovación social, luego saltaré a la ecoinnovación, y con esto, en el cuarto de hora que me queda, termino haciendo algunos apuntes muy breves sobre cómo los presuntos filósofos de la innovación, pudieran elucidar el concepto de innovación.
Dejo lo del UNVAL porque no me da tiempo de comentarlo. Sí proyecto brevemente esta noción, esta es muy importante, Sistema Nacional de Innovación, la he mencionado antes. Quiero decir que Canarias ya lo es, pero tiene que mejorar, como el propio rector ha dicho, en tanto sistema, digamos, regional o insular de innovación. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que para eso no basta con producir conocimiento, sino que hay que difundirlo, usarlo y hacerlo útil, en este caso, económicamente. ¿Por qué? Pues porque Lundvall está haciendo una teoría económica de la innovación. En el momento en que uno se pone a hacer una teoría social de la innovación, que es lo que nosotros nos hemos dedicado en el País Vasco en los últimos 6 años, pues ya, vamos, y no solo nosotros, sino también otros grupos europeos, la cosa es muy fácil. O sea, muy fácil me refiero conceptualmente, luego hacerlo es más difícil. Es decir, lo que hay que hacer es conseguir producir, difundir y usar conocimiento socialmente útil. Muy fácil. O sea, basta con aplicar, digamos, un modelo CTS. O sea, entonces, en lugar de beneficio económico, vamos a generar beneficios sociales. Innovar para generar beneficios sociales. O innovar para generar beneficios culturales. Y entonces uno aplica valores culturales, valores sociales, y la teoría de la innovación, que está hecha para los valores económicos, la transfiere, eso es transferir conocimiento, al ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales. Vale. Bueno, entonces, dejo esto, dejo también lo de la innovación acumulativa y radical o disruptiva, que es como yo prefiero llamarla, pero bueno, lo dejo un segundito allí. Dejo lo de la economía, sigo adelante porque ya no tengo tiempo. No, esto sí lo voy a comentar brevemente, porque esta es una idea extraordinaria de Lundvall. Él viene a decir que para innovar usando, actuando e interactuando, using, doing, haciendo, usando e interactuando, lo fundamental es que en esa interacción entre los agentes se genere conocimiento en la interacción misma. Esto es un espacio de aprendizaje. Y esta es la clave de la teoría de Lundvall sobre la innovación. Es decir, la innovación surge en aquellos grupos, por ejemplo, informales, en donde se transfiere conocimiento, normalmente conocimiento de diferentes, heterogéneo entre sí. Y esto es Silicon Valley. Esto es Silicon Valley, pero Silicon Valley por las noches tomando los whiskies. O sea, y esto es sabido. O sea, es decir, que las grandes innovaciones tecnológicas se generan en los intercambios informales de conocimiento y sobre todo el conocimiento tácito, por decirlo en términos de Polanyi. Bien, entonces aplicar esto a una universidad, esto sí se puede lograr, señor rector. O sea, es decir, en una universidad consiste en eso. Y lo importante en una universidad, voy a decir una barbaridad, ya se me permitirá, no son ni las aulas ni los laboratorios, sino la cafetería y los lugares donde se reúnen los estudiantes, y en su caso también con los profesores y el personal administrativo, e intercambian conocimiento libremente entre ellos, conocimiento no reglado. Entonces, ese es el lugar de la innovación. Lo otro es el lugar del conocimiento. El aula, el laboratorio es el lugar del conocimiento. El de la innovación son los espacios informales de aprendizaje, y esto es el ABC de la teoría de la innovación. Entonces, simplemente consiste en aplicarlo. Esto lo tienen teorizado perfectamente Rodolfo Alocena y Judith Sutz, que son dos grandes pensadores, y pensadora ella, uruguayos de lo que es la innovación inclusiva. Lo dejo un segundo, pero vamos, esta es la diferencia, dicen, entre el norte y el sur. O sea, el norte genera espacios de aprendizaje interactivos, que puede ser entre comunidades científicas, de ingenieros, los brokers, en fin, en cualquier ámbito de la actividad en los países del norte se generan esos espacios interactivos de aprendizaje, ¿no? Esto es lo que, según estos autores, falta en el sur y lo que habría que hacer. Espacios interactivos de aprendizaje, que es una noción importante, acotada, elaborada, una noción técnica. Espacios interactivos de aprendizaje. Bien entendido que hoy en día son redes, o sea, en el momento en que ya surgen,
voy a hacer un breve comentario. Una red social, tal y como funciona hoy en día una red social, no es un espacio interactivo de aprendizaje, es un espacio interactivo de cotilleo, de agresiones, de ciberbullying, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de calumnias, en fin, lo que ha sido siempre el patio de monipodio, dicho en términos hispánicos clásicos, ¿no? Entonces, lo que era el patio de monipodio ya existe en las redes sociales. Ahora, conseguir hacer redes sociales en donde de verdad se intercambio de conocimiento, esto es lo que tiene que hacer una universidad en sus campus virtuales, o sea, es decir, generar redes de intercambio informal de aprendizaje, no controladas, sobre todo no controladas por el gerente de la red informática, porque el gerente de la red informática, por su formación, el administrador, es un personaje de diseño lineal, o sea, él tiene que controlarlo todo, mientras que estos espacios abiertos o informales de participación ciudadana, diríamos, en el intercambio de conocimiento a través de las redes sociales sociouniversitarias, es una idea que yo creo que tiene futuro. Bueno, luego el autor mío de cabecera, de todos modos, es von Hippel. Propuso ya en el año 87, nadie le hizo caso, pero en el 2005 sí, en su libro Democratizing Innovation, que es de 2005, no es de 2004 como pone ahí, su idea de innovación de usuarios. La mencioné brevemente antes, aludiendo a Lundvall, pero quienes innovan son los usuarios de un servicio, los usuarios de un artefacto. Ahora, para eso hay que gestionar el conocimiento que los usuarios tienen y que intercambian entre sí. Las asociaciones de usuarios son claves para generar espacios interactivos de aprendizaje. Bueno, esto da lugar al modelo reticular tetragonal, que fabricantes, suministradores, distribuidores y usuarios innovan. El modelo lineal sería los fabricantes de conocimiento, es decir, los científicos y los ingenieros son los que innovan, innovan los fabricantes, los productores de conocimiento. Esto está metido en el ADN de las universidades. Casi el 95% de los universitarios creen que los investigadores generan o generamos conocimiento y que por lo tanto hay que transferirlo. O sea, esto es, vamos, el ABC, ¿no? O sea, entonces, claro, en el momento en que viene von Hippel y dice, no, ustedes los investigadores no generan nada de conocimiento. Perdón, generan conocimiento, pero no generan innovación. Quien genera innovación son sus usuarios, los estudiantes son los que generan innovación. O sea, ustedes conocimiento, ellos innovación. ¿Y cuál es el futuro? La innovación y no el conocimiento, ¿no? Entonces, simplificando mucho, ya ven ustedes la importancia de esta teoría de von Hippel, que es la que me animó a mí a dedicarme a los estudios de innovación. Y ya con esto paso, por fin he hecho las innovaciones tecnológicas y más o menos las sociales, y paso a las innovaciones naturales. Esto ya es una audacia, pero bueno, que fracasará, pero no pasa nada por fracasar, ya lo digo, se aprende siempre del fracaso, que son las innovaciones naturales. Entonces esto, cuando lo cuento con mis colegas, sociólogos y economistas, levanta ampollas, ¿no? O sea, literalmente. Entonces, consiste en decir que la innovación no la hacen los seres humanos, o bueno, la hacen los seres humanos, pero sobre todo lo hacen los ecosistemas. O sea, los ecosistemas son el gran espacio, no digo de aprendizaje, porque ahí no hay aprendizaje, pero el gran espacio de interacción que genera innovaciones, porque al fin y al cabo el aprendizaje era para generar innovaciones. Entonces, si ya en los ecosistemas se generan innovaciones, esto es darwinismo puro lo que estoy diciendo. O sea, la mayor parte de las mutaciones aleatorias fracasan, como las innovaciones, el 90 o 95% de las mutaciones aleatorias fracasan, no sobreviven, no se adaptan al medio, pero algunas sí, y esas generan una nueva especie o una nueva función, y esto es la base de la evolución en el sentido darwiniano del término. Bien, pues esto, digamos, perdón, me he saltado ya a la siguiente página. Esto, aplicado a este modelo, digamos, evolucionista, aplicado a los estudios de innovación, es enormemente fructífero, sugerente, fecundo, etcétera, etcétera. Y en la gran autora es Lynn Margulis, con su teoría de la simbiogénesis. Ella investigó muchas cosas, como bióloga, claro, falleció hace 2 o 3 años. Hace años le invitamos aquí, Eulalia Pérez Cedeño, vamos aquí a Madrid, yo creo que estuvo. Y vamos, es una colega y amiga, digamos. Entonces, esta mujer, digamos, defendió la simbiogénesis, es decir, diríamos, yo en mis términos diría, la innovación por hibridación.
era lo que estaba hablando antes en los espacios de aprendizaje. O sea, en la medida en que haya hibridaciones de conocimiento y sean capaces un ingeniero, un empresario, un historiador, un sociólogo y un artista, de intercambiar conocimiento entre ellos y generar algo nuevo, aun cuando eso no va a ser una innovación, sino simplemente una invención, esta hibridación del conocimiento, el conocimiento híbrido, es un poco el motor donde puede surgir la innovación. Pero la innovación no surgirá jamás de manera predeterminada ni planificada, sino que surgirá por emergencia y por ensayo y error. Esta es la teoría de la innovación, tras muchos fracasos. O sea, y por lo tanto es bueno fracasar, si uno intenta ser innovador. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que Lynn Margulis pone a las bacterias como el gran ejemplo de, digamos, la especie animal, yo creo que sí son animales, esto lo discuto con mi hija, ¿no? Ella me dice, los virus no son animales en ningún caso, pero me admite, y ella sabe mucho más que yo de biología, estudia neurociencias en Londres, me dice que las bacterias sí. Bueno, pues entonces yo soy no animalista propiamente, pero sí estoy a favor de las bacterias, a favor de las bacterias, incluida de mis bacterias. Yo tengo un montón de bacterias en mi propio cuerpo, y esto es importantísimo, o sea, tener bien cuidadas a las bacterias propias, o sea, las bacterias propias. Luego, algunas de ellas son bastante malvadas, ¿no? Y entonces yo me puedo enfermar. Bueno, entonces ya es una cuestión de hacer una buena gobernanza, digamos, de los intestinos en este caso, y ya veremos si luego a continuación, digamos, surge un momento de placer y de satisfacción o un mal momento, digamos, de lo que sea. Bueno, entonces, ejemplos a partir de ese momento. En el momento en el cual uno ve la naturaleza como un ámbito donde se producen procesos de innovación, entonces, claro, se le abre el mundo, o sea, ve la naturaleza de una manera completamente distinta. O sea, los arrecifes, esto Johnson los compara a las ciudades. La ciudad es el gran ámbito de innovación social, tecnológica, etcétera, etcétera. Los arrecifes son más innovadores que las ciudades. ¿En términos de qué? No van a generar valor económico los arrecifes, no. Bueno, también lo generan porque hay algunos que están siendo arrasados salvajemente, ¿no? En cualquier caso, los arrecifes generan, ¿qué tipo de valor generan? Valor ecológico. ¿Cuál va a ser? La biodiversidad. El arrecife es el gran generador de biodiversidad, más que el Amazonas. O sea, y entonces esto que lo han estudiado los simbiogenéticos, los biólogos simbiogenéticos, pues es un concepto muy importante. Habría muchos ejemplos, yo pongo provocativamente, el meteorito de Yucatán, el célebre que exterminó a los dinosaurios, lo cual pues, fue muy de lamentar, creación destructiva, pero fue tremendamente innovador. ¿Por qué? Porque gracias a eso, siglos después, decenas de años después, surgieron las aves. Y hoy en día las aves son muy bellas, o no son bellas las aves. O sea, ahora, según la teoría, digamos, incluso nosotros hemos intentado volar y volamos en aviones. Yo ayer mismo volé en avión y mañana volveré a hacerlo, ¿no? Quiero decir que la irrupción de las aves en la naturaleza, eso ha sido una enorme innovación. Ahora proviene de una destrucción terrorífica que hubo, en donde murieron millones de especies, ¿no? Vale. Entonces, con esto ven ustedes la cuestión dramática, trágica, que tiene la cuestión de la innovación cuando se ve la innovación en la naturaleza. Vale. Pues esto es la ecoinnovación, innovaciones ecosistémicas a partir de las mutaciones aleatorias darwinianas y la reproducción de esas mutaciones, algunas de las cuales consiguen sobrevivir y otras no. Y consiguen sobrevivir mayormente reproduciéndose de manera salvaje, que es como, según Darwin, se sobrevive. Uno no es que sea el mejor, sino que es el que más se reproduce. Y entonces, o sea, los mejores son las plagas. O sea, dicho brutalmente, el cáncer es un gran ejemplo de innovación, o sea, un ejemplo canónico de innovación, y bueno, entonces llegar a un equilibrio con la innovación pues es algo que hay que ir a la gobernanza también. Bueno, entonces ya termino en 3 minutos hecho este panorama de los distintos conceptos de innovación, y una vez que uno se ha puesto como objetivo epistémico y objetivo de investigación conceptual, vamos a hacer una teoría de la innovación en donde entren también las innovaciones biológicas y naturales, pero partiendo de las definiciones de innovación canónicas que han hecho los economistas, los sociólogos, los politólogos y tutti quanti, entonces pues se plantea, uno ya se pone el gorro de filósofo y vamos a hacer epistemología de la innovación, vamos a hacer ontología de la innovación y, en mi caso, axiología o ética de la innovación. Bien, entonces,
pues hay muchas tareas que hacer, yo les animo a quienes les interesen, pero esto que digo para la filosofía vale para la historia de la innovación, vale para la antropología de la innovación, vale también para cualquier ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales. Es decir, que uno de los problemas, ya estoy anticipando lo que voy a decir en el coloquio luego, en el debate, digamos, el futuro de las humanidades y de las ciencias sociales va a ser acercarse, interesarse en la cuestión de la innovación y ver qué son las innovaciones sociales, pero también qué son las innovaciones filosóficas, por ejemplo, conceptuales, las innovaciones en el ámbito de la historia, etc. Bien, como resultado de todo esto, al final del todo sale una propuesta, una definición heurística. En innovación, esto no lo he dicho, pero sí estaba aquí, en estudios de innovación, en filosofía de la innovación, no hay ni esencias, ni sustancias, ni cosas en sí. O sea, entonces, ni Aristóteles, ni Platón, ni Kant, todos estos, digamos, al baúl de los recuerdos. Perdón, al baúl de los recuerdos no, muy buenos en su ámbito, pero no en cuestiones de innovación. Entonces, para hacer estudios filosóficos de innovación hay que buscar otros autores o pensar por sí mismo, sapere aude, como dice el lema de esta escuela. Bien, entonces las innovaciones son procesos interactivos que generan algo nuevo, transformador y valioso en entornos y sistemas determinados. Esta definición, ¿qué es? Pues una definición muy general. Ahora, encaja a la perfección el concepto de innovación tecnológica, empresarial, social, cultural, etcétera, etcétera, se interpreta sin problema ninguno en el marco de esta definición. ¿Qué ocurre? Que también las innovaciones naturales o biológicas entran, aquí las bacterias entran, o sea, porque las bacterias, ellas no son individuas, o sea, pero interactúan continuamente entre sí, y por lo tanto lo que sucede en una cepa bacteriana es un proceso interactivo que genera algo nuevo, por ejemplo una bacteria perniciosa, o sea, pero eso es nuevo, transformador, y valioso o disvalioso. Siempre que yo hablo de valores, estoy hablando de disvalores también en entornos y sistemas determinados, en este caso en mis intestinos. Y eso es un entorno y un sistema determinado. Entonces, por lo tanto, estas microinnovaciones, un tema que no he tratado, pero son las escalas de la innovación, no solo hay grandes innovaciones a nivel de sistema nacional o regional, sino que en un sistema fisiológico puede haber innovaciones, pequeñas innovaciones. Y las novaciones son, la distinción proviene de Miguel Ángel Quintanilla, el término de innovación, son aquello que resulta, el resultado de las innovaciones. O sea, la innovación es el proceso y la innovación es el resultado, lo que resulta, sea lo que sea. Puede ser una gastroenteritis o puede ser, por el contrario, pues un placer gastronómico, ¿no? Entonces, pase lo que pase, en cualquier caso va a ser una sensación nueva que producirá placer o displacer. Estoy poniendo un ejemplo de innovación en el ámbito corporal. Bueno, en cualquier caso, que resulta de dichas innovaciones, incluidas sus consecuencias ulteriores, es decir, un enfoque claramente consecuencialista. O sea, digamos, si entramos en cuestiones de axiología o de ética de la innovación, y hay que hacer una ética de la innovación, como la responsabilidad, digamos, una innovación responsable, exactamente, esa es la vía hacia una ética de la innovación. Entonces, el enfoque ha de ser claramente, a mi modo de ver, no basado en principios. ¿Por qué? Porque no hay principios de la innovación. O sea, no hay esencias, no hay sustancias, no hay cosas en sí y no hay, vamos, ni voluntad de poder, o sea, ni siquiera voluntad de poder. O sea, con lo cual, pues hay que atreverse a pensar, y para pensar, por lo tanto, los procesos de innovación, lo mejor, lo que yo propongo, no lo mejor, es el enfoque consecuencialista, es decir, ¿cuáles son las consecuencias de las innovaciones? Esto es el viejo debate entre la ética basada en principios o la ética consecuencialista, ¿no? Entonces, digamos, les aconsejo netamente lo segundo. Entre las consecuencias están los riesgos también, obviamente, José Antonio, de los cuales hablarás tú mañana. Bueno, de los procesos lo voy a dejar, porque no me da tiempo, y únicamente, pues sí diré esta hipótesis ontológica. Yo no suelo entrar nunca en cuestiones ontológicas, pero bueno, un día es un día. Entonces, de todos estos estudios y de la lectura de Nicolas Rescher, que es el gran pensador de la noción de proceso, la noción de proceso no la ha pensado nadie a lo largo de la historia de la filosofía, salvo Whitehead y Bergson,
pero vamos, no hay comparación. Rescher es un gran pensador de la noción de proceso, ha definido la noción de proceso, la ha elaborado, la ha acuñado, ha elucidado el concepto de proceso. Es mejorable las propuestas de Rescher, pero en cualquier caso altamente aconsejable. Entonces, inspirado en la noción de proceso de Rescher, la filosofía de la innovación ha de estar basada en una ontología de procesos, no de cosas, objetos ni sujetos, y una ontología claramente relacional e interactiva. Entonces, ¿qué consecuencias? Pues hay una importantísima. Estamos hablando de innovaciones sin sujetos intencionales. Esto también es digamos, otra línea de demarcación, ¿no? Uno tiene que hacer, estamos hablando de interacciones, pero sin intenciones, claro, la teoría de la acción que hay son siempre las teorías intencionales, Vamos, están los fenomenólogos que solo hablan de intenciones, ¿no? Entonces, los fenómenos de innovación, como son procesos no intencionales, pues uno tiene que estudiar todas estas cuestiones. Las innovaciones disruptivas no solo aportan novedad, sino que son transformadoras. Por transformadoras se entiende siempre creativas y destructivas a la vez. Y como ejemplo, y con esto termino, yo en el próximo Congreso Iberoamericano, el 12º ya, de Ciencia, Tecnología y Género, en el cual voy a debutar en un congreso de estos, aunque los conozco desde su origen, digamos, voy a hablar del movimiento feminista como innovación social disruptiva, ¿Qué es lo que es? Entonces, en el momento en que uno tiene un concepto como es el de innovación, lo aplica al movimiento feminista y, vamos, cuadra, o sea, a la perfección. Entonces, esto será en Bilbao a mediados de julio del año que viene. Muchísimas gracias por su atención.